posteriormente tendremos en nuestra página para que nuestros compañeros vean la herencia tan fuerte que nos dejó. Y bueno, tenemos aquí a nuestros compañeros del CENTE, de la CENTE, del CENTE es otro, es otro lado, de la CENTE. Ajá, entonces vamos a dejar el micrófono con ellos para que se presenten, para que nos platiquen todo eso que me acabas de decir, compañero, para que me lo digas por favor nuevamente y nos saques de un error, porque así como yo, muchos compañeros que nos están escuchando y que nos están siguiendo por internet, pues nos podemos caer en el mismo error, ¿verdad? O caemos en el mismo error. Y bueno, estamos transmitiendo para Oficinistas Varios Televisión en directo vía internet, y les dejo los micrófonos para que se presenten con nosotros y nos puedan hablar un poco sobre toda su vida del movimiento de la resistencia, de lo que están haciendo. Buenas tardes a esta audiencia cibernauta. Nosotros somos maestros de la Coordinadora Nacional, que aglutina obviamente al magisterio democrático que lucha en contra pues de las privatizaciones, en contra de la reforma laboral, en contra de las políticas de hambre que impulsan estos gobiernos de derecha. Y bueno, tenemos planteamientos muy concretos. Yo soy Martín Martínez Contreras, vengo de la sección 13 de Guanajuato, y bueno, ya Toño se presentará en su momento. Muy claro es nuestro planteamiento cuando decimos que la CENTE, como un movimiento que aglutina en el interior de México a los maestros disidentes, a los maestros que luchan por cambiar este país en tres ejes articuladores, que es la democratización de la educación de México y del sindicato en este caso. Estos son ejes centrales que le dan vida a este movimiento político nacional que aglutina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que obviamente somos integrantes de cajón del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que bueno, tenemos una dirigencia espuria en la personificación de Lourdes Gordillo Morales, y que bueno, y fue impuesta hace 20 años por aquel maléfico Carlos Salinas de Gortari en la primera del 89. Nosotros como movimiento nacional enarbolamos varias demandas, entre ellas el que se pueda detener en este momento la mencionada reforma laboral, que atenta básicamente contra todos los derechos adquiridos por años, muchos años de lucha, inclusive como consecuente histórico del movimiento de la Revolución Mexicana en el 1910, donde se da vida al artículo 123 constitucional y se establece obviamente ese marco legal, marco constitucional que le da garantías a los trabajadores en el apartado A y el apartado B, donde se establecen, entre otras cosas, las jornadas de trabajo y los derechos sociales. Nosotros vemos con mucha preocupación, aún y que en este periodo de sesiones del Congreso dejan de ladito o en suspenso un impas ahí lo que es la discusión de la reforma laboral propuesta por el PRI, pero que no es diferente a la que propone Calderón en voz del golpeador Lozano, ni tampoco la que Fox impulsó, ni la que Salinas impulsó, ni la que de la Madrid impulsó. Es en esencia la misma reforma laboral de hace casi 30 décadas, en el que se dio vida al modelo neoliberal impuesto de Estados Unidos. Entonces, en esencia eso es la reforma laboral, es quitarle derechos a los trabajadores, es privatizar los recursos, es saquear el país de manera legal. Esa es la reforma, legalizar lo que de manera ilegal están haciendo por décadas en este país estos vendepatrias de Calderón y sus esbirros como gobierno en turno. Entonces la CENTE, como parte de este movimiento nacional, que no solamente aglutina a maestros, sino a sectores que están en lucha también como organizaciones sociales y campesinas,
obviamente que planteamos en términos conjuntos el parar estas reformas que atentan a todo el pueblo en general. Entonces, el despojo de derechos que tuvimos con la ley del ISSSTE, por ejemplo, que estamos teniendo ahora con la mal llamada Alianza por la Calidad de Educación, la ACE, que firmó Calderón con Gordillo en 2008, es eso. La ACE es la aplicación de la reforma laboral en el campo educativo, una aplicación de facto, una aplicación en el terreno de los hechos. Entonces ahora, con esta reforma, que ya inclusive impulsaron en el Congreso en el 2009, al tiempo que modifican el artículo 3º constitucional, ya le dan cabida a la ACE en términos legales, en términos constitucionales. Entonces, por el empuje del movimiento, nosotros logramos parar la discusión en el Senado, y ahí está, atorada en el Senado. Pues esa reforma lesiva a la educación pública que hicieron los diputados, está parada ahí porque el movimiento del magisterio está latente, está ahí vivito. Bueno, y prueba de eso es que hoy tenemos un campamento aquí de denuncia en este periodo vacacional, y mañana tendremos una Asamblea Nacional Representativa en el cual ajustaremos cuestiones, el plan de acción, nuestro programa político en cuanto a esta jornada 2011, para ver qué tanto podemos aportarle a la lucha por la defensa de tus derechos, la educación y el país. Le dejo el uso de la voz a mi compañero Toño. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Mendoza Peralta, soy de la sección 10, aquí del Distrito Federal, y en efecto, nosotros desde 1979 nos constituimos en una coordinadora nacional de trabajadores de la educación, como la alternativa de la lucha, como la alternativa del grupo disidente que en su momento vio la necesidad no de separarse del CENTE, porque seguimos siendo parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero nos aglutinamos en nuestra coordinadora como parte de la disidencia. Y en efecto, a partir del día 8 de este mes, iniciamos nuestra jornada de lucha con la entrega de nuestro pliego petitorio nacional como coordinadora nacional. Este pliego se hizo entrega en el ISSSTE, se hizo entrega en la Secretaría de Gobernación y también en la Secretaría de Educación Pública. Naturalmente todavía nos falta entregarlo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que vean cuáles son nuestras demandas. Demandas que, como a muchos sectores de trabajadores por años, nunca les han resuelto. Demandas que son perfectamente legítimas y que no son demandas individuales, son demandas colectivas que nosotros estamos ahí planteando en este pliego petitorio nacional. Y en el marco de nuestra Asamblea Nacional Representativa pasada, se acordó instalar un campamento de denuncia, donde no solamente estamos denunciando la parte educativa, sino denunciamos obviamente todas las políticas que lesionan a este pueblo mexicano. Esa es la situación. Y a nosotros nos queda muy claro el cómo al Sindicato Mexicano de Electricistas, con el uso de las armas, les despojan de la fuente de trabajo. Situación con la que no estamos de acuerdo. Y en el caso de los trabajadores de la educación, docentes y no docentes, bueno, no se nos ve extinguir o no se nos está extinguiendo de la misma manera, pero sí por años se nos ha ido extinguiendo paulatinamente, porque obviamente a los trabajadores de la educación, en su gran mayoría a nivel nacional, no se les entrega plaza en propiedad, no se les entrega lo que le dicen la plaza de base, sino simplemente son contratos eventuales de 3, 6 hasta 6 meses para que no se generen derechos de acuerdo a la ley. Entonces, en ese sentido, en el momento en que la Secretaría de Educación Pública se le pega la gana, le dice el trabajador, ya no hay contrato, ya llegó el dueño de la plaza que estabas tú cubriendo, o simplemente no hay presupuesto. Así de fácil. Entonces, en este momento tenemos, por lo menos en el Distrito Federal, concretamente, alrededor de unos 8,000 trabajadores de la educación, hablo solamente de primarias y de niveles especiales, donde los compañeros obviamente se les dio un código 23, que significa un contrato por 6 meses nada más. Y entonces les dicen que tienen que presentar un examen supuestamente de oposición para ver si lo recontratan. Pero aun cuando lo pasaran no hay plazas, no hay presupuesto que se haya destinado a la educación para generar plazas de nueva creación y cubrir obviamente a los trabajadores de la educación. Simple y sencillamente es una reforma, en efecto, como dice el compañero Martín, es una reforma laboral lo que se está haciendo en este momento con la Alianza por la Calidad de la Educación, que el Bester Gordillo firmó en el 2008 con Felipe Calderón.
y que la legalizan, obviamente, el día 21 de octubre, con 24 reformas que hicieron, o más bien con 24 artículos que reformaron de la Ley General de Educación, que le dan cavidad a esta alianza y le ponen un marco legal, porque nosotros decíamos es ilegal, dicen ellos, bueno, pues como es ilegal la vamos a legalizar, ¿no? Entonces ya no tienen argumento para decir que ya no es legal. Decimos, aun cuando sea legal, atenta contra los derechos de los trabajadores y principalmente atenta contra la educación pública, porque ven ese marco. Por eso nosotros decíamos que en su momento, cuando Felipe Calderón, el 14 de febrero, decreta que el pago de colegiaturas es deducible impuestos, decimos, bueno, pues ese es un impulso a la educación pública, porque con la crisis económica que nos inventaron, obviamente la iniciativa privada se vio perjudicada porque llegaban muchos de los alumnos de iniciativa privada a las escuelas de educación pública. Ya llegaban, entonces empezaron a reclamar los dueños de las escuelas, pues que qué se podía hacer con ellos, porque en su momento se estaban yendo los clientes y se iban obviamente a incorporar a las escuelas de educación pública. Entonces de entrada les dijeron que les iban a hacer un paquete fiscal, ¿no? Donde también les iban a exentar de impuestos y todo eso que conocen, incluso hasta el pago de la luz. Hasta el pago de la luz, ¿no? Que es parte de los apoyos económicos que les dan. Y después, pues obviamente con este decreto que Felipe Calderón señala, pues obviamente les dan todo el apoyo concreto, ¿no? Porque se impulsa ahí la educación privada. Y decimos, bueno, ¿qué pasa con la educación pública? Pues viene el desmantelamiento de la misma. Porque hoy dicen, desaparecemos turnos vespertinos, hacemos horarios de tiempo completo o horarios en su momento de tiempo ampliado. El tiempo completo en el Distrito Federal solamente son 8 escuelas de tiempo completo, que son de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, y tienen infraestructura de comedor para darles de comer a los niños. Obviamente no es gratis, los padres tienen que pagar su cuota correspondiente. Y en el caso que se va a establecer, porque dicen no hay dinero para establecer infraestructura en las escuelas, por eso decimos solamente un horario de tiempo ampliado de 7:30 a 3:30 de la tarde, sin ingesta de alimentos obviamente. Pero no hay un proyecto pedagógico que sustente obviamente todo ese tiempo. Simplemente ellos dicen se hace porque nunca nos consultan a nosotros como trabajadores, a los padres de familia ni a los alumnos, simplemente dicen ahí va. Y obviamente quien se oponga es sometido toda la represión habida y por haber por parte del Estado. Y es lo que nosotros seguimos y seguiremos denunciando, porque es no solamente el atentado a los derechos laborales de los trabajadores, como sucede con el resto de los trabajadores del país, sino a la educación pública. Y a nosotros sí nos preocupa ver cómo cientos de jóvenes hoy no pueden estudiar, aun cuando tengan la edad, aun cuando tengan el certificado y con excelencia, porque los filtran con los exámenes que tienen que además que pagar, ¿no? Porque no hay recursos. Y hoy creo que, si no mal tengo las cifras, son más de 200,000 jóvenes de nivel medio y superior que no pueden seguir estudiando. Y obviamente nuestros jóvenes que salen de la secundaria, también se les obliga a presentar un examen que tienen que pagar en este momento cerca de 300 pesos por ese examen. Y que obviamente los van a acomodar en las escuelas que se les pegue la gana. Y no pueden tener la posibilidad de poderse cambiar porque pierden el espacio en todo caso. Pero además, vemos que no es por ahí como se va a resolver el rezago educativo del país. No hay inversión en educación. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrar en la comisión para revisar el presupuesto en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado y vimos cómo Felipe Calderón en el rubro educativo no puso un solo quinto más, obviamente, a esta materia. Simplemente lo que se hizo, se redistribuyó lo que ya estaba, pero no se agregó un solo quinto más. Es el mismo presupuesto del año anterior y de muchos años anteriores. Entonces vemos que no les interesa la educación, que no les interesan obviamente generar los empleos para los trabajadores, lo que les interesa es el saqueo del país, la explotación del país, y obviamente que se cierra la pinza con esta reforma laboral, que nosotros pues decimos, sí, bueno, está la reforma, ya se detuvo, pero en la vía de los hechos se está aplicando, y lo vemos concretamente en los trabajadores de la educación, lo vemos concretamente con el ESME, que sin haber una modificación, haya habido la modificación, pues tampoco podríamos haber permitido eso, ¿no? Sin embargo, pues vemos que con el uso del poder, con el uso de la fuerza pública armada y con el ejército, hacen lo que se les pega la gana. Por eso decimos que no solamente los trabajadores de la educación son los que pueden dar la alternativa aquí. Somos una parte de los contingentes en lucha y en resistencia en este país, pero creo que nos tenemos que sumar los trabajadores, porque ya nosotros tenemos claridad de que ya la gente difícilmente ha podido contener la embestida del Estado como lo logró hacer en algún momento, en algunos años atrás. Hoy ya no es suficiente, obviamente, para nosotros la movilización de la gente.
se requieren de todos los sectores de trabajadores, porque no es un asunto meramente de un gremio, es el asunto del pueblo mexicano, es el asunto del país. Está obviamente en peligro la soberanía del país, ¿sí? Y así lo vemos. Y obviamente también decimos, no estaremos de acuerdo con la criminalización de la protesta social, cosa que se está haciendo permanentemente, ¿no? Y lo vimos como lo que sucedió la semana pasada con ustedes, de que no solamente se criminaliza, sino se infiltra a la gente. Se infiltra a la gente para crear, obviamente, ese tipo de caos, para crear todo ese tipo de violencias, y después utilizarlo de pretexto para criminalizar y para aplicar la normatividad, la ley, como ellos dicen, porque dicen que solamente nosotros no salimos del marco de derecho, cuando son ellos los que no respetan las leyes, cuando son ellos los que violentan todo el marco constitucional. Y bueno, seguiremos nosotros como coordinadora apoyando, bueno, diríamos no apoyando, sumándonos más bien, sumándonos a toda la gran movilización que se genere en virtud de cambiar obviamente el estado de cosas que ha generado este gobierno y los gobiernos y todos sus títeres que tienen por ahí, ¿no? Así lo vemos. Pues sí, compañeros maestros, muchísimas gracias por esta participación, y sí, estamos de acuerdo con ustedes, necesitamos seguir uniéndonos, pero fíjense que yo me he dado cuenta ya de algo, de que empiezan a unirse, ya empezamos a aglutinarnos un poco más en esta lucha social, ¿no? Y a pesar de que nos criminalizan, creo que tanto la coordinadora como nosotros no nos importa. O sea, viene el ataque y nosotros seguimos de pie, y si nos tiran, nos volvemos a levantar, ¿no? Así es. Y yo creo que ahorita es lo que comentábamos hace un momentito, que creo que la revolución ya inició. Ya no la revolución como la que tuvimos de armas, sino el hacer consciente al pueblo de México, porque al pegarle a ustedes no nada más le están pegando como trabajadores, está pegando al pueblo por la educación, ¿sí? Porque no quieren que haya más educación pública, ¿sí? Y necesitamos que los chicos vayan a la escuela, se espantan de que hay ninis, pero si no hay escuelas suficientes, porque no hay un presupuesto para la educación, ¿sí? Como usted bien lo mencionaba, no han aumentado el presupuesto en la educación, ¿sí? ¿Cómo no va a haber ninis si no hay ni trabajos, ni hay escuelas suficientes? La UNAM tiene poco que hizo su examen de admisión, y solamente el 8%, ¿no? Pero algo así, entre el 8 y 10% de los que presentaron el examen son los que van a tener derecho a ingresar. Ahorita ya está su convocatoria el Politécnico Nacional, y la directora del Politécnico dice que va a bajar la admisión porque ya no hay lugares. Entonces, ¿cómo no va a haber ninis si no hay ni escuelas, ni presupuesto, ni trabajo? O sea, cuando los jóvenes presentan un certificado sería suficiente razón para que ellos continúen sus estudios, no que los filtren nuevamente con un examen. O sea, desconocen la trayectoria académica de los jóvenes a partir de que presentan el certificado, dicen eso ya no vale. Ahora lo que vale es nuestro negocio, porque además es un negocio porque tienen que pagar por ese examen. Y después los filtra y después dice, son burros, no quieren obviamente estudiar, les importa más la vagancia, etcétera, etcétera. Y es en lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque no es cierto que sea de esa manera. Porque ni los trabajadores que generan la riqueza de este país son lo que ellos dicen, ni nuestros jóvenes, que si se les diera la oportunidad a nuestros jóvenes tendríamos un potencial en nuestro país que obviamente los sacaría del marasmo y los sacaría de la condición en que se tiene en este momento a esta gran nación, ¿sí? Sí, y tenemos la muestra en cuántos chicos se van a otros países a estudiar becados, ¿verdad? Y que todos los chicos mexicanos, todos nuestros hijos, tienen deberían de tener esa oportunidad, pero no tienen por qué salir al extranjero y quedarse por allá. Aquí tenemos las mejores escuelas, a la mejor hasta del mundo, ¿no? Estamos dentro de las mejores escuelas del mundo. La UNAM tiene el 17 lugar internacional, que eso ya es mucho. Sí, cuántas escuelas, cuántas universidades no hay en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es el gobierno, ¿verdad? El problema es que no han sabido tener un programa adecuado para nuestro México. En resumen, no saben gobernar. Y no tienen un programa que obedezca a los intereses de la población en general. No tienen un programa propio. Sí tienen un programa
que les han impuesto transnacionalmente los organismos financieros que mandan en el mundo, como es el Fondo Monetario y el Banco Mundial específicamente, los cuales son los operadores de las políticas que diseña un grupo de élite en el mundo que se llama los neoliberales. Entonces en México, como en el resto de América Latina y gran parte del mundo, se aplica ese modelo, ese programa, un programa social, un programa económico, un programa político, un programa fiscal, un programa que está circunscrito a cláusulas, a un decálogo específico dictado por los grandes oligarcas dueños del mundo. Entonces Felipe Calderón, como lo fue Fox, Cedillo, Salinas, de la Madrid, se han convertido solamente en funcionarios al servicio de las políticas impuestas del extranjero. Y obviamente pues que va en función de los propios intereses de los grupos que están en el poder. Hablamos de 20 familias en el país que son los que controlan la economía y el rumbo que lleva la nación. Obviamente, bueno, ahí están los ejemplos clarísimos de las elecciones que se han tenido en los últimos años. Pero más allá de eso, de la coyuntura electoral, nos parece que el modelo neoliberal no ha cambiado en su esencia al aplicarse en México, sino por el contrario, se va acentuando en la aplicación sistemática de sus recetas obligadas al gobierno mexicano. Y lo hicieron, por ejemplo, en el Seguro Social en el 97, al reformar su sistema. Lo hicieron con nosotros en el 2007 con la ley del ISSSTE. Modificaron todo el esquema de pensiones, el sistema médico lo modificaron. En 2008 firman el convenio o acuerdo político Gordillo con Calderón, lamentar alianza por la calidad, que son efectivamente la instrumentación de esas políticas que hablamos desde el modelo neoliberal que aplica el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Realmente va acompañado con recursos millonarios, pero no son regalados, son en condición y en calidad de préstamo que México tiene que pagarles. No sé si recuerdan cuando aquel caricaturesco Vicente Fox en una visita a Argentina decía que su gobierno era de empresarios y para empresarios, descaradamente aduciendo a quién estaba representando y para quién estaba mandando. Obviamente el empresario lo que le interesa es que el trabajador a su servicio dé más y más y más ganancia para el empresario, no para el trabajador. Entonces el esquema es muy simple, nos están apretando las tuercas en todos los sentidos, con todos los instrumentos posibles, con todos los procedimientos posibles para hacer efectivo este modelo neoliberal a grado extremo de que están llegando a límites insostenibles, inaguantables de parte de los trabajadores y del pueblo en general. Pero le van buscando de un modo u otro y para eso tienen a sus personeros en los poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo como en el judicial. Entonces la coordinadora como tal, a 31 años de lucha, reivindica la educación pública, laica, democrática, científica, popular para el pueblo de México. Eso implica obviamente que haya asignación de recursos a los que mínimamente sugiere la UNESCO, que es el 15% del 8% del Producto Interno Bruto, que ni siquiera se da, no digamos, el 5%. Pues son cuestiones elementales para que pueda empujarse el desarrollo verdadero del país, pero con un proyecto propio de nación, con un modelo propio de nación, con un esquema metodológico, pedagógico, filosófico, acorde a las necesidades que tiene el pueblo de México, no a los intereses de los empresarios. Hace poquito escuchábamos una charla del secretario de Educación de Guanajuato, Alberto Diosdado, que decía que en Guanajuato estaba instalándose la Euskadi, que estaba llegando la Volkswagen, y que él estaba garantizándole a esas dos empresas transnacionales que los estudiantes en las carreras de licenciatura tendrían que ser acordes a los esquemas y necesidades
de las empresas que estaban llegando a instalarse a Guanajuato. Y como esos hay muchos casos más. Pues la educación le están orientando a ser un satisfactor de mano de obra calificada y barata para las grandes empresas, los grandes consorcios. Entonces, al contrario, estamos en contra de nosotros. Entonces, la CENTE reivindica esta parte, entre otras cosas más, y bueno, aprovechamos el espacio para refrendarles nuestro respaldo solidario al ESME. El ESME tiene 95 años de lucha, la CENTE como tal tiene 31, pero bueno, en circunstancias distintas fuimos formados, pero en circunstancias propias estamos concluyendo a conjuntar las demandas que tenemos como trabajadores y finalmente hacer la denuncia y la exigencia al gobierno federal y del estado de Oaxaca en particular para que aparezca con vida nuestro compañero Carlos René Román, desaparecido en días pasados, y que bueno, es una preocupación de verdad la amenaza que están recibiendo nuestros compañeros en todo el país, los líderes sociales, luchadores sociales, que el delito que cometen es defender su país, defender su patria. Va pues de ahí nuestro saludo, nuestro respaldo al ESME, y sobre todo, bueno, aquí estamos juntos en esta lucha que es de los trabajadores, pero es para todos los mexicanos. Pues muchas gracias, compañero, por su participación. Seguimos en pie de lucha. Esperamos que el compañero aparezca bien. Esos son sus mejores deseos. Y muchas gracias por su solidaridad. Como les comentaba hace un rato, yo creo que en este momento ya estamos todos en la misma sintonía. Al menos cuando menos la CENTE y el Sindicato Mexicano de Electricistas, que a donde quiera que vayamos, tenemos que ir juntos. A donde quiera que vayamos, quien sea el que salga a defender sus derechos, tendrá que ir el otro al lado para poder enseñarle a los demás pueblos, a los demás sindicatos, a las demás organizaciones, que unidos podemos lograr muchas cosas, ¿no? Y que si ya llevamos tantos años de lucha, tanto unos como otros, podemos seguir llevando más y podemos lograr que este México sea mejor, ¿no? Porque no nada más es su participación como trabajadores, como les decía hace un momento, sino los beneficios que tendríamos como mexicanos en el estar vigilando la educación en México, ¿no? Que nos hace muchísima falta. Pues les agradecemos mucho su participación y estamos aquí a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros seguimos transmitiendo para Oficinistas Varios Televisión. Y bueno, René, yo creo que vamos a tener que terminar nuestra transmisión por el día de hoy, porque ya el agua está aquí amenazándonos. Va a caer un aguacero muy, muy fuerte y estamos aquí. Y bueno, yo quisiera compartir aquí, Eric, que ha sido nuestro seguidor durante algunos programas, quiere enviarles, aparte de un saludo, quiere decir una adivinanza. ¿Es así, Eric? Sí. A ver, nos dices tu nombre y manda tu saludo a quien quieras tú saludar. Me llamo Eric Hernández y quiero enviarle un saludo a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia. Muchas gracias, Eric. Ahora sí nos puedes decir tu adivinanza. ¿Qué es, que a veces es y a veces no es? Ay, a ver, ¿qué es, que a veces es y a veces no es? René, ¿cómo es esto? ¿Te la sabes? ¿Qué es, que a veces es y a veces no es? ¿Qué será? Pues el único que se me hace que se hace y no se hace, pues es Calderón. Pero no estamos hablando de burros ni de güeyes, estamos hablando de adivinanzas. Adivinanzas, ¿verdad? Bueno, pues como yo ya me la sé, pero pues no se vale porque pues yo soy parte, a mí ya me la habían contado antes, pero vamos a dejar que Eric nos diga qué quiere decir su adivinanza, ¿sale? A ver, Eric, ¿qué es, que a veces es y luego no es? La nuez. Ah, la nuez. Bueno, pues por lo duro de la nuez será que Calderón tiene el coco duro, ¿no? Y bueno, compañeros, creo que llegó al fin de nuestra transmisión porque el cielo está muy feo.
También quiero presentarles aquí a Victoria. A ver, Vicky, manda un saludo para tú, quien tú quieras. A mi mamá. Ay, Vicky le manda un saludo a su mamá. Y bueno, aquí tenemos a Vicky y a Eric que vienen a apoyar el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿verdad? ¿Vienen a apoyar el movimiento? Sí, ¿Hasta cuándo van a apoyar el movimiento? hasta que le regresen el trabajo a mi abuela. ¿Y tú hasta cuándo vas a apoyar el movimiento? Hasta que le regrese el trabajo a mi abuela. Bueno, pues estos son mis nietos, que muy orgullosa les presento y que están aquí apoyándonos hasta que le regresen el trabajo a su abuela. Y bueno, René, bueno, compañeros, yo me despido por esta transmisión, esperamos la próxima. Les hacemos un atento llamado de verdad para que de este martes en 8 estemos todos en la Cámara de Diputados, que como comentábamos con nuestro compañero, nos comentaba más bien nuestro compañero Humberto Medrano, procurador del Sindicato Mexicano de Electricistas, es obligación, es un llamado obligatorio, con carácter de obligatorio, que nos hace el Sindicato Mexicano de Electricistas a todos sus agremiados, y es con el fin de presionar o de hacer un llamado que nos escuchen los diputados para la creación o para el retorno a nuestros trabajos. Ellos ya verán que es de todas las propuestas que hemos presentado, cuál será la más viable y que no las den, pero hacemos un llamado muy fraternal para que nuestros compañeros, todos acudamos ahí, compañeros, es importante que estemos ahí. Y bueno, desde el Zócalo capitalino, con una tarde que amenaza una lluvia como la de ayer, nosotros nos despedimos, su compañera Rocío Higuera se despide. Hasta nuestra próxima transmisión. René. Así es, Rocío, yo también me despido de ustedes, no sin antes agradecerles el tiempo que dedicaron a ver este video o a seguir esta transmisión. Cada vez vamos implementando algunas cosas más a esta transmisión, y pues nos apuramos un poquito para retirarnos, porque parece que se va a caer nuevamente el cielo aquí en la capital de este gran país. Así es que pues nos retiramos, porque también está corriendo el viento y no tenemos forma de taparnos, y el equipo pues saben que es delicado. Así es que muchas gracias por su tiempo y los esperamos de este martes en 8 en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Tenemos que estar los 16,000, porque es obligación de los 16,000, como nos lo marcan nuestros estatutos. Así es que allá los esperamos, y sus familias, si quieren dar seguimiento a ese meeting que vamos a hacer en la Cámara de Diputados, pues muy probablemente Oficinistas Varios Televisión también estará transmitiendo de este martes en 8 desde la Cámara de Diputados en San Lázaro. Muchas gracias, hasta luego.